El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 21 al 23. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. La toleras que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí hay misericordia en este otro verso. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama. Esa es otra porción de misericordia. La arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según sus obras. La Escritura nos asegura que por la misericordia de Jehová no hemos sido destruidos, no hemos sido consumidos. Siempre que recordamos a Jesús, recordamos su amor, su humildad, su misericordia, su paciencia, y repetimos una y mil veces que Dios es amor, que Jesús es Dios y que podemos confiar en Él porque nunca romperá su pacto con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Esto es verdad. Él nunca nos abandona ni nos deja, pero a veces sus hijos lo abandonan y lo dejan a Él sin darse cuenta que se están descarriando del rebaño e introduciéndose en el engaño. El engaño es parte del espíritu de Jezabel. Ese alejamiento generalmente es lento, sutil, mientras Jezabel te va seduciendo con los viejos ídolos que se tornan nuevos y te va empujando a complacer los deseos de tu corazón, engañando por la avaricia del dinero, la fama, la inmoralidad, porque Jezabel tiene paciencia para atraparnos y luego gozarse con nuestra caída. Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 3 dice: por tanto, por esta causa o por este motivo, es necesario que con diligencia, con presteza atendamos, abramos nuestros ojos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, nos resbalemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, fue segura, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo pensamos, cómo creemos que escaparemos nosotros si descuidamos, desatendemos, arrinconamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron.
testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartiendo o repartimiento del Espíritu según su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que los que recibieron la ley no pudieron escapar. Ahora, ¿cómo pensamos nosotros que hemos recibido la gracia vamos a poder escapar de un juicio de Dios si no atendemos las cosas que Dios nos habla? No nos dejemos engañar. El pecado siempre está a la puerta. Y quien cede a las tentaciones de Jezabel con la idolatría, con la inmoralidad, a su tiempo va a cosechar el juicio de Dios, como él lo dijo en Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, el Espíritu Santo no va a estar peleando con el hombre para siempre. Llega un momento que dice, bien, no quieres, vamos a mirar de lejos qué sucede. No se puede mantener un pacto con Jesús y un pacto con Jezabel. No se puede, porque ninguno, dice la Escritura, puede servir a dos señores. Va a aborrecer a uno y va a amar al otro. Va a estimar a uno y va a menospreciar al otro. El Espíritu Santo siempre llamará tu atención. ¿Para qué? Para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Si el creyente que pecó, a pesar que el Espíritu Santo le está mostrando su condición, no se arrepiente, no ora y busca al Señor, el juicio de Dios sobre su vida vendrá a su tiempo. Entonces, es bueno repetirles que el Señor es paciente por algún tiempo. Aún viendo que nosotros estamos pecando, que le estamos ofendiendo, Él está mirando, pero es paciente. Tenemos varios ejemplos en la Escritura. El apóstol Pablo es uno de ellos. Fue conocido primeramente como Saulo, Saulo de Tarso, un hombre orgulloso, un hombre fanático de su religión, fanático de su secta. Él era fariseo, pero este hombre tuvo un encuentro personal con Jesucristo en el camino a Damasco y a partir de ahí se consideró el mayor de los pecadores. ¿Por qué? Porque había perseguido a los cristianos y por causa de él, muchos habían ido a prisión, otros ya estaban muertos. Porque cuando Pablo los castigaba en la sinagoga, los obligaba a cometer blasfemia y no contento con eso, los perseguía a todos los pueblos o los países que estaban alrededor de Israel. ¿El Señor Jesús estaba mirando esto? Sí, lo estaba mirando todo y pacientemente esperó hasta que este hombre se encaminó a Damasco. Ahí en el camino se le reveló y le dijo que era llamado a predicar el reino. Pero después de ese encuentro con Jesús, el hombre quedó ciego. Disciplina. Quedó ciego, no podía ver. 3 días y no veía nada. Podía quedar ciego si Dios lo determinaba. Pero el hombre fue sabio. Tomó la decisión correcta, se arrepintió, abandonó el ídolo de su religión, abandonó la secta que él tenía orgullo de pertenecer a ella y siguió a Jesús con todo su corazón el resto de su vida. Y a pesar del sufrimiento que él tenía de parte de sus enemigos por haber abandonado la fe de sus padres, él decidió seguir a Cristo. Dije que Jesús es paciente.
le dio a Pablo un tiempo para que se arrepienta. Si Pablo hubiese ignorado el llamado de Dios, también hubiera tenido consecuencias no solamente durante su vida, sino consecuencias eternas. Pero Pablo entendió la seriedad del momento, tomó conciencia, porque más adelante, durante su ministerio, él escribió a su hijo espiritual Timoteo estas palabras. Primera de Timoteo 1:16. Le dice: por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Qué quiere el Señor hoy? Quiere que sepamos que Él es paciente, pero no es para que sigamos pecando libremente, sino para que nos arrepintamos. Hasta la profetisa Jezabel en la iglesia de Tiatira le dio un tiempo para que se arrepienta. Vamos a leer otra vez Apocalipsis capítulo 2, versos 21 y 23. Le está haciendo un reclamo a la iglesia de Tiatira y le dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. ¿Era profetiza? No era, se dice profetiza. La dejas que enseñe y que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A ella le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y porque no quiere arrepentirse, yo la arrojo en cama. Se va a enfermar. En cama y en gran tribulación. A ella y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré a muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. Ahora viene la pregunta general. ¿Acaso Dios no es amor? Sí que lo es. Pero llega el momento cuando la gracia se agota. Por eso es tan peligrosa la enseñanza falsa sobre la gracia. Salvos siempre salvos. Estamos en la dispensación de la gracia. Pero Dios no está juzgando las naciones. La palabra juicio podemos reemplazarla con disciplina. Porque Dios es un Padre amoroso y disciplina, amonesta, castiga a aquellos que ama. Y Dios ama tanto a su pueblo que va a usar la disciplina a fin de salvar nuestras almas. Otro ejemplo, el juicio sobre la casa del sacerdote Elí. Los líderes espirituales tienen la orden de entrenar y enseñar a no tolerar a Jezabel en sus esfuerzos de manipular, llevar al pueblo de Dios a la idolatría y a la inmoralidad. Algunas veces hemos tergiversado este espíritu de Jezabel, hablando de personas que tienen un temperamento fuerte, que no se dejan, como un espíritu de Jezabel. Pero aquí estamos viendo claro que ese espíritu lo que enseña es, 1, la idolatría, y 2, la inmoralidad sexual. La Biblia dice que los hijos de Elí, Ofni y Finés, eran corruptos y no conocían al Señor.
Y Elí, como sacerdote y como padre, no fue guía espiritual para ellos, no los amonestaba, no les enseñaba a sus hijos, los amaba tanto que su amor rayaba en la idolatría. Porque los hijos de Elí estaban atados por un espíritu de Jezabel. O sea que Jezabel jugaba con ellos. Los hijos eran inmorales. Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, quiere decir a la entrada del tabernáculo. Estaban fornicando con las mujeres que estaban prácticamente en el santuario. Los hijos de Elí eran inmorales. Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Es decir, estaban fornicando con las mujeres que venían al santuario. Estaban fornicando como los hijos del pastor. Y eso es como si estuvieran fornicando en la iglesia y en la entrada principal. El pueblo veía lo que Elí no veía. Así que el pueblo vino y alertó a Elí, pero Elí no hacía caso. Elí no hizo nada mientras sus hijos pecaban dentro de la casa de Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 23 adelante. Elí dice, era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Lo sabía? Lo sabía. Y les dijo así, ¿por qué están haciendo estas cosas? Estas cosas me están contando el pueblo, su mal proceder de ustedes. No, hijos míos, no es buena fama la que oigo, hacen pecar al pueblo de Jehová. Lo único bueno que dijo fue lo siguiente: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Eso se llama juicio. Juicio. La Biblia dice que Elí honró a sus hijos más que a Dios. Sus hijos se convirtieron en sus ídolos. Sus hijos no escuchaban a su padre porque el Señor había decidido que morirían. Aquí se ve bien claro la idolatría de Elí por sus hijos, 1, y 2, la inmoralidad de sus hijos. O sea, ¿quién tenía atrapada el pueblo? ¿Qué espíritu estaba atrapando al pueblo de Israel? Jezabel. Jezabel, el espíritu de Jezabel. Enseña, dice la Escritura, a mi pueblo a fornicar con los ídolos y la inmoralidad sexual. Elí no fue el único líder espiritual que la Biblia nombra que toleró el espíritu de Jezabel. Otro fue el rey Acab. Primero fue Elí, después el rey Acab, que permitió que su mujer de nombre Jezabel introdujera la idolatría y la inmoralidad sexual con la adoración a Baal y a Asera en Israel. En estos templos de dioses falsos explotaron las dos cosas, porque el pueblo se pervirtió practicando, primero la idolatría y segundo la inmoralidad. En esos cultos de Baal y de Asera se practicaba la prostitución masculina y se practicaba la prostitución femenina. Y también hacían sacrificios humanos. O sea que el rey Acab y la reina Jezabel hicieron tantas cosas malas
más que cualquier otra pareja. Por eso es que en ese tiempo Dios golpeó la tierra con hambre y sequía. Y durante 3 años y medio, en los tiempos del profeta Elías, hubo sequía y hambre. Elías oró que se cerraran los cielos y el cielo se cerró. No llovía durante 3 años y medio. Y oró de nuevo para que se abran y recién llovió. La hambruna más peligrosa es el hambre de escuchar la palabra de Dios y no encontrarla. Amós capítulo 8, versos 11 y 12. Esa es el hambre más grande y más terrible que le puede suceder al ser humano. Y el profeta Amós lo declaró. He aquí, dijo, vienen días, van a llegar los días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír, de escuchar la verdadera palabra de Dios. Van a ir errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente andarán buscando palabra de Jehová y no la hallarán, no la encontrarán. No menosprecien esta olla porque Dios nos ha dado palabra pura. Va a llegar el día cuando querrán y no van a poder encontrar. Por eso lo profetizó el profeta Amós. Hambre de escuchar la palabra de Dios. Esta hambre no sucede porque Dios no haya enviado su palabra, sino porque las personas se amontonan a escuchar lo que les agrada. No quieren palabra pura, no quieren palabra verdadera, quieren escuchar lo que les trae contentamiento emocional y eso no produce cambio. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4. Hablando del final de los tiempos, Pablo le escribió a su discípulo Timoteo lo siguiente: vendrá tiempo, le dijo Pablo, cuando no sufrirán, quiere decir no soportarán la sana doctrina. Les molesta, les inquieta. Sino que teniendo comezón, ansias, anhelo de oír, se amontonarán, se acumularán maestros conforme a sus propias concupiscencias, lujurias, y apartarán, retirarán de la verdad el oído. Y se volverán a las fábulas, a los mitos, a las leyendas, a las supersticiones. Porque los espíritus engañadores están plagados de fábulas, de leyendas y mitos, como vimos a Jezabel del Apocalipsis, que se autonombró profetisa. Y este tipo de profetas declaran profecías que mezclan con palabras adulonas. Cuando usted recibe una profecía, anótela. Se encuentra con una palabra de adulo para usted, deséchela. Dios no anda adulando a la gente. La palabra profética es para corregir, exhortar, enseñar. No para decirle te vas a casar con un rubio de ojos azules. Y se quedan solteronas esperando al rubio y no llegan ni con lentes de contacto. ¿Entiende? Todos, escuche porque esto es bien grave, todos escuchamos a alguien. O estamos escuchando al Espíritu de Dios o estamos escuchando otro espíritu. Y al que nosotros escuchamos, ese influye en el curso de nuestra vida. Veamos las motivaciones asesinas de Jezabel.
Muchos creyentes han estado escuchando a Jezabel y aceptando sus enseñanzas con respecto a lo que está bien hacer. ¿Hacer qué? Concesiones, dar licencia para pecar. ¿Para qué leer tanto la Biblia? Es una exageración. El hombre o la mujer que trabaja pues llega a su casa a descansar. Tiene que descansar. Yo no creo que Dios se enoje que la persona descanse. También todos necesitamos un momento de placer, necesitamos distraernos. No podemos ser así obcecados, fanáticos, exagerados. Vos podés hacer con tu dinero lo que quieras, lo que te venga en gana. Vos también podés coquetear. ¿Cuál es el problema? Si solamente estás coqueteando, ¿qué es una sonrisa? ¿Qué es un guiño? No es nada. Nadie puede dejar de pecar. Total, si pecas, te arrepientes. Jezabel es maestra del engaño. Te aparta de la comunión con Dios. Te empuja a la seducción y al final esa seducción te causa muerte. Y así es como ella va avanzando un paso, otro paso, hasta que te asesina. Y a veces Dios le permite al enemigo afectar la vida de las personas a través de enfermedades con el objetivo de atraer tu atención. Y hace eso porque te ama. Y está tratando de abrirte los ojos para que veas que necesitas arrepentirte. Y el Señor Jesús puede liberarlos de la opresión demoníaca en un abrir y cerrar de ojos cuando te arrepientes. Porque cada quien sabe aquí adentro cuando está mal. Cada quien sabe aquí adentro que necesita arrepentimiento. Y cada quien sabe también que cuando está enfermo lo primero que quiere es buscar a Dios. El Espíritu Santo busca muchas vidas o vías más bien para alcanzar a las personas antes de permitir, escúchelo bien, antes de permitir que el enemigo le toque su vida. Va a esperar él, porque es paciente. Va a esperar, porque es paciente. Pero debido a que es un Dios amoroso, con una perspectiva eterna, va a permitir que el enemigo arme un caos en tu vida si no hay otra vía, si no hay otra forma para que te arrepientas. Y la enfermedad con el tiempo, si la dejas continuar, puede producir tu muerte. ¿Cuál es el objetivo de que Él te eche en cama? ¿A cuántos ha disciplinado el Señor así? El objetivo es que te arrepientas. 1. 2, evitar que abandones la fe. Y 3, que te pierdas. Somos llamados a tener a Jezabel bajo nuestros pies. Quiere decir, llamados a mantener los pecados que este espíritu trata de introducir, la idolatría y la inmoralidad sexual, debajo de nuestros pies. Gracia tenemos en abundancia para derrotar a Jezabel en Cristo. En realidad, solo estamos reforzando nuestra vida cuando atamos estas trampas sutiles de Jezabel. Y si alguno no puede liberarse solo, los demás somos llamados a ayudarle. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,